Nos visita José Luis Orella, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, es un Bueno, placer. llegamos a la Navidad, parece que algo se va a tener que calmar, pero la realidad es que el movimiento anterior justo a la llegada de Navidad, en el conflicto, en la guerra de Ucrania o en la relación de Occidente con Rusia, no deja de escalar. El último movimiento alrededor de esa creación de ese distrito militar de Leningrado alrededor de Finlandia, que nos recuerda a tiempos pasados, nos hace pensar más hace 80 años que en la vida que estamos en el siglo XXI ahora mismo, pero ¿hasta qué punto hay que calibrar ese mensaje de Putin, visto durante el fin de semana, de que es que habéis cometido un error diciéndole Putin a los finlandeses y esto no va a salir barato? Hombre, ellos tienen ya una tradición de que Finlandia, con aquel proceso incluso que se había adjetivizado de su país, ¿no?, de finlandización, ¿no?, como país neutral que servía de puente, de diálogo entre ambos bloques durante la Guerra Fría, bueno, aquello se ha acabado, ¿no? O sea, Finlandia ha optado por mantener su independencia, por blindar y tener una seguridad, y ha entrado la OTAN para ello, pero claro, eso también tiene unas consecuencias, esos puentes de diálogo, esos puentes que podía beneficiarse incluso económicamente del contacto con el mundo ruso, como en la Guerra Fría, pues era un punto de comunicación, de diálogo, bueno, pues aquello se ha acabado, ¿no? O sea, que esto puede traer, pues bueno, pues aquellos fantasmas un poco de ese nacionalismo finlandés que luchó en su momento en una especie de David y Goliat frente a la Unión Soviética de aquel momento, etcétera. Por supuesto no va a haber una situación de guerra, pero sí de un cierre de fronteras. David es la OTAN ahora, ¿eh? Sí, y entonces, bueno, pues es un poco esa situación que dice, bueno, se han acabado las buenas promesas, la buena educación, y ahora nos ponemos ya en una situación de firmeza, de seguridad, de cierre de fronteras y por lo tanto de control. Y todo lo que bajo manga se beneficiaba a Finlandia como un país neutro y puente entre bloques, pues eso lógicamente desaparece, ¿no? ¿Se puede reconstituir todo lo perdido en estos últimos 2 años? Va a haber elecciones en Rusia, va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones prácticamente en medio mundo. ¿Solo el cambio de las figuras políticas puede arreglar la partida de ajedrez? ¿O esto da igual quien esté ahora mismo la tensión Occidente/OTAN con Rusia nos devuelve a la Guerra Fría? Nos está devolviendo a la Guerra Fría, pero sí que es interesante el que cuando cambian las personas, aunque los problemas siguen presentes, sí que es una excusa para, si hay voluntad de diálogo, para proceder a ese diálogo. O sea, la excusa perfecta suele ser, bueno, nos interesa salir de la guerra, nos interesa poner, es imposible con los personajes que tenemos, si hay un cambio de nuevas figuras, podemos decir, se favorece, un poco gracias a ese maquillaje de personas visibles, el poder relanzar un diálogo o una paz, pero siempre que haya voluntad. Si no hay voluntad, por supuesto, no tiene por qué variar nada. O sea, el que cambien las figuras exclusivamente tiene que ser una excusa para ver si hay una voluntad bajo la tormenta verdaderamente de querer parar esto. 2024 se percibe ya esa mesa de negociación de paz. Decía hoy una entrevista a Ángela Stent el fin de semana en el Confidencial, en el que apuntaba ella, Ucrania tiene que aceptar que va a tener que perder una parte de territorio, y lo saben, dice, pero no quieren llegar todavía a esa mesa de negociación con lo que todavía tienen perdido. Ese es el único camino, el del territorio. Sí, pero al final más o menos es un territorio, como hemos hablado otras veces, Ucrania es un país extensísimo, muy plural, y por tanto aquellas zonas, bueno, pues tienen un comportamiento, es donde Rusia sabía que iba a tener un cierto apoyo social. Tenemos que meternos en los diferentes óblasts para ver si es mayoritario o importante exclusivamente. Y por tanto Ucrania, que lo que le interesa es la seguridad de no tener una invasión en el futuro, de no tener problemas y por lo tanto reforzar o incrementar sus relaciones con el mundo europeo, pues va a hacer lo que le digan desde fuera, porque depende absolutamente desde fuera. Y si la Unión Europea y principalmente los Estados Unidos le dicen, bueno, tu seguridad va a estar blindada, pero tienes que sacrificar los oblas orientales en esa circunstancia, pues no tendrá más remedio que admitirlo, pero claro, hacia un bien futurible, que es, bueno, pues ese camino de relación de blindaje con esa alianza que tiene con el mundo atlántico. Lo que pasa es que a partir de ahí, 2024 empieza una nueva época, por ejemplo, para la Unión Europea, donde tiene al gigante ruso en la frontera, no después del último país. Es decir, antes tenía esa figura de Ucrania,
tenía ese entorno donde podía tener un poco de colchón. Europa viene ya encaminada en ese avance hacia la ampliación del este, a tener la relación directa con Rusia y, por tanto, los choques que haya ya no van a ser a través de un país tercero, va a ser a través de un país europeo. Sí, lo que pasa que, y eso que al ser dos bloques que van a tener unas fronteras muy firmes y esa tensión tectónica puede provocar, desde luego, aumentos del clima político que no nos gustaría, que tener en cuenta que ese territorio neutro que hacía un poco de almohada, ¿no?, para evitar un poco esas tensiones, no deja de ser una cierta afición, ¿no?, porque era un territorio que al final nadie consideraba como un territorio colchón. Los rusos querían recuperar un territorio que históricamente había formado parte de su imperio, tuviese el color que tuviese, y querían volver a reunificar políticamente los pueblos del bautismo de San Vladimir, etcétera. Pero por otra parte también, pues el mundo de la OTAN se había ido expansionando un poco en ese ámbito, aprovechando la debilidad de Rusia para conseguir, bueno, unas mejores situaciones geoestratégicas y el control del Báltico, del Mar Negro, etcétera. Entonces, el no haber respetado esa zona colchón por ambas partes, tarde o temprano iba a fijar unas fronteras en esas expansiones que se iban a convertir en unas fronteras fijas. Ahora ya la particularidad es si va a haber una tensión a lo de Guerra Fría con incremento de carrera de armamentos, o se va a tender a dar una mayor protagonismo, oportunidad a la diplomacia blanda, y que por lo tanto, bueno, las energías se dispersen más a través de relaciones diplomáticas o tensiones, podríamos denominar, deportivas o culturales de otro tipo, para evitar confrontaciones bélicas, ¿no?, y que esas se estallen en otros continentes, por desgracia, en África o en otros lados, ¿no? Oriente Medio. Todo parece indicar después del fin de semana es que la parte de la opinión pública de Israel o la ha perdido o está a punto de perderla, sobre todo por lo que ha sucedido con el fallecimiento de esos 3 rehenes y la vuelta otra vez de una opinión pública, incluso de Francia, Reino Unido y Alemania, diciéndole, oiga, hay que hacer un alto el fuego porque está habiendo demasiadas bajas civiles ya dentro de lo que está siendo ese intento de acabar con Hamás. ¿Cómo ves ese movimiento hacia una opinión pública que, salvo el apoyo de Estados Unidos, va perdiendo a nivel internacional de Israel? Israel, o mejor dicho, el gobierno israelí actual tenía 2 objetivos. Uno, su propia supervivencia, eso de momento lo ha conseguido estabilizar su ejecutivo cuando era un ejecutivo que ya estaba a punto de caer. Y en segundo lugar, una política de seguridad, de firmeza y de asegurar que no van a tener en la próxima década un peligro mayor procedente de la franja, solucionándolo de una manera bestial como eso. Que eso significa una eliminación de su imagen positiva, sí, estamos casi retrotrayéndonos a la imagen de las intifadas. O sea, todo el mundo está viendo que Israel no es David, es Goliat, y jamás está repitiendo la imagen que tuvo su odiada OLP en el pasado, la imagen de los adolescentes, de los niños, como reflejo, como imagen de un pueblo indefenso. Eso está trayendo claramente una opinión pública variable en el mundo atlántico de Occidente. Que se termine una guerra, nosotros no queremos ver gente inocente morir. Lógicamente, esas tablas de números sin nombres y apellidos que van aumentando de la población civil palestina a costa ya de la estabilizada de los inocentes también israelíes, pues está provocando un vuelco en ese aspecto de la opinión pública, totalmente. ¿Cómo puede reconducirse el camino en Israel? Yo creo que el gobierno israelí únicamente lo que proyectan es el aniquilamiento de la organización de Hamás para estar tranquilos durante 10 o 15 años, y ahora el problema lo tienen los demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque una autoridad militar israelí allí va a tener, en Gaza, claro, va a tener una reacción fortísima de resistencia. O sea, lo tienes que sustituir claramente por una autoridad palestina. Pero no quiere Netanyahu. Claro, con Hamás no puedes contar, y la OLP es una organización vista con muchísima corrupción y que ha perdido su protagonismo político en los últimos años. Entonces tienes un problema grave, un poco en ese problema de búsqueda, se puede decir, de un representante político propio en Gaza
que pueda más o menos pacificar, ser representativo de los palestinos y tenga una imagen de paloma, etcétera. O sea, van a tener que buscar elementos independientes que puedan más o menos a ver si se atreven a realizar un poco ese papel y que tuvieran un apoyo igual de fuera de la OLP o de algunos elementos sociales que directamente no son Hamás, aunque puedan tener un diálogo con Hamás. Muchísimas gracias, José Luis Orella. Buen día y buenas clases, que ya quedan Muchas pocas gracias. antes de Navidad. Ya queda poquito, Ya queda muy sí. poquito.